¿Cómo combatir los bulos, los discursos de odio, los mensajes negacionistas en estos tiempos de Internet, de redes sociales? ¿Cómo conseguir que nuestros jóvenes desarrollen un pensamiento crítico respecto a la violencia, al machismo o al cambio climático? Bueno, aquí la educación es clave y bien lo sabe Interred, que es una organización que lleva años apostando por una educación transformadora y además generando recursos para ayudar a niños, a jóvenes, a familias y a educadores. Elena Alfageme, ¿qué tal estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien. Porque claro, es lo que decimos, estos discursos de odio negacionistas han existido, existen a lo largo de la historia, pero lo que tenemos nuevo son las nuevas tecnologías, Internet, las redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, estos discursos negacionistas de odio, la desinformación, ha existido siempre y además ha venido siempre asociada también a momentos, ¿no?, de crisis sociales relacionadas, por ejemplo, con guerras, con crisis económicas, con crisis de salud, ¿no?, como la pandemia por COVID-19. Y además se han utilizado muchas veces para generar, ¿no?, el miedo, la incertidumbre entre la población, y se ha utilizado a determinadas personas como enemigos, ¿no?, o enemigas, como chivo expiatorio frente a otras causas estructurales que son las que realmente, ¿no?, están socavando, ¿no?, la sociedad. Lo que ocurre ahora es que precisamente por la existencia de Internet, de las redes sociales, todos estos discursos alcanzan muchísima más, más presencia, circulan, resuenan muchísimo más rápido y hacen que también el odio se expanda muchísimo más. ¿Cuáles son los mensajes, los discursos que más os preocupan en estos momentos? Bueno, a nosotras Interred empezamos en el año 2021 con un proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, en el que analizábamos 3 tipos de discursos negacionistas, también muy enmarcado en el momento, ¿no?, y en la coyuntura en la que estábamos, que eran los discursos negacionistas sobre las violencias machistas, sobre el cambio climático y sobre la pandemia por COVID-19. Interred, sobre todo, hemos trabajado muchísimo más todo lo que es el tema de los negacionismos relacionados con la violencia de género, porque tenemos una campaña, Toca Igualdad, en la que analizamos cuáles son las causas estructurales de las violencias machistas y ayudamos a la juventud a identificarlas, desmontarlas y llamarlas, ¿no?, al activismo y a la movilización. Lo que sí que ocurre es que ahora nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, el tema del COVID ya no es tan relevante por la coyuntura en la que estamos en el año 2022, pero que sí que han aumentado otros discursos de odio y negacionistas hacia otros colectivos, otras personas, como pueden ser los colectivos LGTBIQ+, y bueno, por ejemplo, los colectivos o las personas migrantes o racializadas. Entonces sí queremos generar pensamiento crítico en general e ir adaptando también esos argumentos, ¿no?, para desmontarlos a, bueno, pues a la situación y a quiénes son los grupos que están actualmente en una situación de mayor discriminación o vulnerabilidad. Claro, pero es que es fácil, ¿no?, caer en el bulo, en esa desinformación, porque tienen muchas visitas en Internet o muchos me gusta en las redes sociales, lo dice gente conocida. Entonces eso hace que caigas y que encima lo difundas. Sí, es muy fácil porque, bueno, porque por un lado hay una saturación de información hoy en día, ¿no?, y nos resulta muy difícil discernir qué es verdad de qué es falso, ¿no? Vivimos en lo que se llama una infodemia. Y claro, además de ello, es verdad que también estamos continuamente consumiendo información y desinformación, muchas veces sin ser conscientes de ello, porque hoy en día recibimos también muchas noticias o desinformación cuando, por ejemplo, estamos en el WhatsApp, que no estamos intencionadamente, ¿no?, queriendo informarnos, o por ejemplo si tú entras en el TikTok. Entonces estamos muchísimo más expuestas. Y luego sí, efectivamente, hay estrategias muy bien planteadas y que muchas veces están también planteadas de forma interesada por lobbies, ¿no?, por personas, para generar toda esta sensación de caos y de pérdida ¿no?, de darle sentido a lo que recibimos. Claro, Elena, pero esto es importante para todos en general, pero sobre todo para los jóvenes, ¿no?, para que no sigan reproduciendo, ¿no?, esas desinformaciones, esos hábitos, esos pensamientos.
Sí, a ver, nosotras en Interred es verdad que trabajamos sobre todo con adolescencia y juventud. Es bueno, el colectivo con el que más trabajamos precisamente por nuestro trabajo en educación. Y sí que es verdad que la juventud está mucho más expuesta a difundir todos estos contenidos, en parte porque es también la que pasa más tiempo conectada a las redes sociales, ¿no? Más o menos hay estudios que dicen que la juventud pasa entre 2-3 horas diarias conectada a redes sociales y otras 2-3 horas más o menos conectada a canales de mensajería instantánea como el WhatsApp. Entonces, es verdad que tiene mucho más acceso a toda esta información. De todas formas, nosotras no creemos y no queremos ni estigmatizar ni criminalizar a la juventud, porque en realidad todas las personas hoy en día, muchas veces sin ser conscientes, difundimos y reenviamos este tipo de contenidos y no es algo exclusivo, ¿no?, de los y las jóvenes. Tú eres experta en mujer, en igualdad. En ese campo, ¿cómo juega la desinformación, los bulos? Sí, bueno, yo soy responsable de género en Interred y bueno, precisamente vemos que hay toda una serie de discursos de desinformación y negacionistas, sobre todo, pues, por ejemplo, con todo el tema de las violencias machistas, ¿no? Ha aumentado el número de jóvenes chicos que creen que las violencias de géneros no existen, que se trata todo de una ideología, ¿no?, creada. 1 de cada 5 chicos hoy en día piensa esto. Existe, por ejemplo, también un discurso negacionista que hemos visto mucho, que es el del espejismo de la igualdad, ¿no?, que viene a decir que hoy en día la igualdad de género ya está conseguida y que entonces las feministas somos, ¿no?, unas exageradas y que ya no hace falta, ¿no?, seguir luchando por todas estas cuestiones. Y bueno, si todo esto fuese cierto, pues obviamente no seguiría existiendo una brecha de género, ¿no?, en el salario de un 18% a favor de los hombres con respecto a las mujeres. No habría a fecha de hoy más de 70 mujeres, ¿no?, asesinadas en España en 2022 a manos de sus parejas, exparejas o por otros motivos de violencia de género. No habría toda una serie de violencias psicológicas, ¿no?, a veces mucho más sutiles, que nos pasan desapercibidas, pero que están también ahí. Entonces, bueno, sí trabajamos con toda esta cuestión para concienciar de que queda mucho trabajo por hacer en España y, bueno, en el resto, ¿no?, en el resto del mundo y de los países. Decía yo antes que desde Interred hacéis muchos contenidos para que niños, jóvenes, familias, profesores puedan llevar a la práctica, ¿no?, de todo esto de lo que estamos hablando. Y, por ejemplo, habéis hecho una guía didáctica. Sí, hemos hecho una guía didáctica para fomentar el pensamiento crítico y la prevención también de los discursos negacionistas de la violencia de género, y es una guía dirigida a agentes educativos y educativas del ámbito de la educación no formal, aunque en realidad se puede utilizar para todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, pues precisamente lo que la guía pretende es eso, ¿no?, como ayudar a identificar, a desmontar todos estos discursos y luego a incentivar a que, bueno, que las personas que trabajan en educación trabajen con los y las jóvenes, pues toda la cuestión de movilización, activismo y como un poco el pasar a la acción, ¿no? No quedarnos solo en desmontar discursos, sino también el crear mensajes, narrativas positivas que también ilusionen. Y también tenéis una exposición online. Tenemos una exposición online también, sí, que se llama No lo niegues. Y que, bueno, que presenta un poco lo mismo, ¿no? Es una exposición gamificada. Entonces, según vas clicando en una serie de ítems, te va dando puntos, lo cual incentiva también hoy en día, ¿no?, a la gente joven para que haga todo el recorrido de la exposición. Y la exposición tiene 5 bloques. Uno introductorio, luego tiene 3 bloques por cada tipo de negacionismo, el de las violencias machistas, el del cambio climático y el del COVID. Y luego tiene una parte final como recogiendo un poco todos esos consejos, estrategias, recursos para ayudar a la juventud a desmontar, ¿no?, todos estos mitos. Y he visto alguno de los vídeos y la verdad es que qué importante también hablarles como ellos hablan, ¿no?, en su propio lenguaje, no Sí. desde la distancia del adulto que todo lo sabe. Sí, justo un poco lo que nosotras queríamos con esta guía es
fomentar el ponernos un poco en el lugar, ¿no?, de los y las jóvenes, y el intentar quitarnos a veces como esas capas, esos prejuicios que también tenemos, ¿no?, desde el mundo adulto. Entonces proponemos acercarnos y trabajar y hablar con ellos y ellas sin adultismos, desde el respeto, fomentando la empatía, intentando también entender, ¿no?, cómo se sienten y cómo nos hemos podido sentir, ¿no?, nosotras cuando éramos adolescentes o jóvenes. Además de esta guía didáctica, de esta exposición, lleváis, por ejemplo, os tenemos que felicitar porque cumplís 30 años, ¿no? Interred cumple 30 años, con un montón de actividades y de recursos. Contadnos, ¿qué hacéis, por ejemplo? Bueno, Interred lleva 30 años trabajando por el derecho a una educación, por una educación transformadora, generando ciudadanía global crítica. Y bueno, precisamente un poco trabajamos también con un enfoque sistémico en el que fomentamos en la juventud que sea capaz de analizar los problemas, las problemáticas que hay hoy en día en la sociedad, conectando precisamente lo global con lo local y viceversa, ¿no? Y entendiendo que las acciones y las cosas que suceden en un contexto específico tienen repercusiones y consecuencias en otras partes del mundo y viceversa. Y analizando también pues, los distintos sistemas, ¿no?, en los que estamos, ¿no?, metidas y viviendo, pues toda la cuestión de cómo nos afecta el sistema patriarcal, el sistema capitalista y también el sistema colonial racista. Y no solo aquí en España. No, en todo el mundo. Trabajamos en otros países, trabajamos en educación para la ciudadanía global en España, pero también trabajamos en cooperación internacional. Y estamos en 9 países, bueno, entre ellos Guatemala, Bolivia, República Dominicana, Congo, Filipinas, y trabajamos precisamente fomentando el derecho a la educación y fomentando los derechos de las mujeres con organizaciones locales de los países y adaptando también las formas y los abordajes a sus contextos locales y con una perspectiva también crítica hacia nuestros propios enfoques a veces eurocentristas, ¿no?, coloniales. Porque al final niños y mujeres son en casi todo el mundo los colectivos más vulnerables, ¿no? Sí, sí, sí. Y en este campo de la educación, de la educación transformadora, pues son los pilares, ¿no?, sobre los que hay que trabajar. Sí, nosotras hemos apostado por trabajar con ellos y ellas, adolescencia, niñez, adolescencia y juventud, porque entendemos que no son solo el futuro, son el presente, pero también, ¿no?, tienen todo un recorrido vital que es al que queremos ayudar y en el que queremos fomentar toda esta cuestión, ¿no?, del pensamiento crítico, del preguntarnos, ¿no?, por a dónde vamos. Y luego las mujeres, porque desde nuestra apuesta por la igualdad de género entendemos que es el colectivo con el que tenemos que trabajar principalmente, aunque a veces también iniciamos otros procesos, ¿no?, con grupos, con hombres, con otras organizaciones relacionados con nuevas masculinidades, etc. No te he preguntado dónde se puede encontrar esta guía didáctica y esa exposición online, ¿dónde podemos verlas? Pues están, bueno, en la página de Interred y luego las URLs son negacionismos.interred.org y noloniegues.interred.org. Y ahí tenéis todos los recursos, tenéis la guía, que además recomiendo que se use, porque tenemos algunos ejemplares, ¿no?, impresos, pero sobre todo está muy bien usarla online porque viene con todos los vínculos, hipervínculos a noticias, recursos, cajas de herramientas, ¿no?, para analizar la desinformación y bueno, muchísimas fichas de actividades. Sí. Fenomenal. Elena, pues felicidades por esos 30 años y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana, Día de Todos los Santos, no habrá programa, pero el miércoles regresamos, por supuesto. Nos acompañará Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF España, para hablarnos del informe Planeta Vivo 2022 con datos sobre la pérdida de biodiversidad del planeta muy alarmantes. También podrán ver La línea de la memoria, un documental de esta casa de televisión española que nos remonta a los siglos XVIII y XIX, cuando el meridiano cero estaba establecido en Cádiz. Que disfruten del día festivo y hasta el miércoles.